Nos acompaña esta noche el doctor Gerardo Palacios Hardy, que es vicepresidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, es presidente de la Academia del Plata y hoy nos va a hablar de esta película que se acaba de presentar, Argentina en 1985. Gracias, Walter. Buenas tardes a todos. Gracias por haber concurrido en un número interesante a escuchar esta noche lo que, como acaba de ser anunciado, lo que se me ha invitado a hacer es a disertar sobre esta película, Argentina 1985. Claro que me parece que ustedes lo saben de antemano, lo mío no será una crítica cinematográfica, ¿no? En estricto senso. Creo que ninguno de ustedes espera eso. Y así que no están para escuchar de esto. No voy a hablar de lo que me parece que ustedes en el fondo quieren que se les diga. Sobre esta película que está basada en hechos reales, pero que no es un documental, es una película ficcional, un producto que ha sido concebido, ha sido creado o construido como una simulación de la realidad, aunque pueda estar basado, como dije, en algunos hechos que ocurrieron de verdad. Porque lo contrario es un producto no ficcional, ¿no? Pero un producto no ficcional es el que no cuenta ni narra una historia, sino que tiene otras finalidades, otras funciones, es como informar, ¿no? O instruir, en el caso un documental. Para que no sea una ficción, tiene que basarse en sucesos y personajes reales, pero presentados y explicados a partir de investigaciones serias y elaboradas. Debe, por lo tanto, lo que llamamos documental, respetar la realidad histórica, fundamentalmente. Y si esto deliberadamente o a designio no se hace, si no se respeta la historia, se produce un fraude, una falsificación. En una palabra, se trataría de una mentira. Esta película, Argentina 1985, parece haber admitido esto que acabo de decir, porque al final, con los créditos, una leyenda en letras muy pequeñas advierte que está inspirada en una historia real, lo cual podría oponerse como un argumento si uno dijera que se ha falseado en esta película de historia. Bueno, pero es una película de ficción, aunque basada o inspirada por hechos reales. Trataría de aumentar eso y bueno, y uno, en fin, tendría que respetarlo, ¿no? Pero en la sinopsis oficial, se expresa, y por lo tanto se nos quiere hacer creer que Argentina 1985 está inspirada en historia real, casi textualmente, cito la sinopsis, en la historia real de Julio Estracera, Luis Moreno Campo y su joven equipo de jóvenes equipo jurídico, que se atrevieron a acusar contra viento y marea, a contrarreloj y bajo montantes amenazas, a la más sangrienta dictadura militar argentina. Casi textual. Una batalla, continúa la sinopsis,
de David contra Goliat, con los héroes menos esperados. Hace pocos días nos enteramos, no sé si ustedes también, del estreno de otra película, una nueva, esta vez sí del género documental, con, según consigna la propaganda, las imágenes reales, también esto dice la sinopsis, imágenes reales y más elocuentes del histórico juicio a las juntas. Parece que se trata de una coproducción entre la Argentina, Italia, Francia y Noruega de casi 3 horas, 177 minutos para ser exactos de duración, con dirección y guión de Ulises de la Orden. Esta nueva película, continúa diciendo la propaganda, recupera los testimonios, los rostros y las voces auténticas de uno de los hechos más trascendentes de la historia reciente de nuestro país. En casi 3 horas, el director, este señor de la Orden, recopiló 530 horas de grabación. No solo esto, sino casi simultáneamente, esto es un poco más chusco, ordinario, también en estos días, en la sección espectáculos del diario La Nación, nos encontramos con que al titular una crónica sobre una comedia televisiva ambientada en el teatro de revistas, en el mundo de las vedettes, la cronista de La Nación dice que la nueva trama está atravesada por el fin de la dictadura y del despertar cultural. Así que se ve que el tema da para todo, hasta para vedetonga, ¿no? Bueno, y hay todavía más, porque, por ejemplo, también por los diarios nos enteramos de que el ministro de Defensa, Jorge Tayana, asistió a la proyección de la película argentina 1985 que se llevó a cabo en el Auditorio Belgrano del edificio Libertador, que era sede del Ministerio de Defensa. Esta iniciativa fue impulsada por la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de ese ministerio, que está a cargo nada menos que de Eduardo Josani, y se realizó en el marco de las conmemoraciones por los 40 años de democracia. Militares y civiles que trabajan en ese ministerio fueron obligados a asistir a la proyección. Yo me pregunto si el acto se habrá realizado en el mismo lugar en que el 15 de diciembre de 1976, Montoneros hizo estallar una poderosa bomba vietnamita que causó 15 muertos y 20 heridos gravísimos, amputaciones, quemados. No sé, a lo mejor fue el mismo lugar, y ahí se da esta película. Como hay otros muchos ejemplos que muestran que más allá, más acá del cartelito de los créditos de la película en cuestión se viene utilizando desde su estreno y también antes como un instrumento de propaganda y de concientización. Al fin y al cabo, la complicidad entre artistas, autoridades y medios de comunicación de masas es un hecho en todo el mundo, y acá también, obviamente. Es un hecho que por lo menos difumina las fronteras entre ficción y realidad y se pone así al servicio de las ideologías que se proponen llevar a cabo procesos de reingeniería social. Argentina 1985, pues, se presenta como una obra de ficción, pero teniendo en cuenta el contexto de su presentación y la utilización propagandista de su argumento, es totalmente funcional a lo que Nicolás Márquez llamó en
en uno de sus premios, sino el primer libro, La mentira oficial. Es totalmente funcional a eso. Es una pieza más en el engranaje triturador de la verdad de los hechos ocurridos en la Argentina en la segunda mitad del siglo XX. Otra vuelta de tuerca al falseamiento descarado de la realidad para manipular nuestras voluntades, suprimir el pensamiento crítico, regular nuestra conducta, cosas todas que parece ser que los argentinos hemos asumido con absoluta normalidad. Y bueno, es que eso de estar teledirigidos facilita tanto la vida, ¿no es cierto? Y nos hemos vuelto tan cómodos, por lo que parece, por otro lado. Debemos ser uno de los pueblos mejor preparados para recibir los bots de la inteligencia artificial. Ya en los colegios apenas se enseña historia, lógica, gramática. ¿Para qué aprender cálculo matemático si cualquier ecuación te la resuelve una calculadora que se compra en un kiosco más rápido de lo que le llevaría solo a Einstein? ¿Cuánto falta para que también nos digan qué debemos pensar o sentir o hacer? ¿Cuánto falta para no saber distinguir por nosotros mismos entre lo que está bien y lo que está mal? ¿Cuántas películas para ya no poder distinguir entre la verdad y la mentira? ¿Cuánto falta, en fin, para que dejemos para siempre de ser libres? ¿Cuánto falta? Acabo de decir mentira. Y estoy convencido de que la palabra justa para hablar de Argentina 1985. Por lo que dije antes, hace un rato, no sirve replicar que se trata de una película. El hecho es que esta película falsea los hechos que sus realizadores afirman que fueron sus inspiradores, y lo falsea desde diversos puntos de vista. Y lo hace tanto por acción cuanto por omisión. En esto, la película copia lo hecho por muchos de nuestros intelectuales y autores que hicieron de la historia argentina no una disciplina o ciencia que estudiase los hechos del pasado con ajuste a ciertos métodos y principios, sino una colección se hizo de la historia nuestra, que tenemos historia, una colección de embustes, de invenciones, a cuyo efecto deformaron los hechos, también por acción u omisión, para acomodarlos a ideologías y conveniencias políticas cuando no personales. Por eso sorprende, por lo menos me sorprende a mí, que esta falsificación con Argentina 1985 haya sido llevada a la práctica por el peronismo, porque el peronismo históricamente fue siempre cercano al movimiento de revisionismo histórico de la Argentina, lo cual me lleva a anticipar la única conclusión posible después de haber visto Argentina 1981. Es una película completamente funcional al relato de los años 70 inventado por el kirchnerismo, y en consecuencia es lícito tenerla como otro de los medios generados como vehículo transportador de dicho relato. Esto es.
Quizá hay que señalar también que el éxito de público que dicen que ha tenido esta película, sobre lo cual yo tengo mis reservas, podría explicarse, además, ese éxito supuesto por la afición que, en la opinión de algunos, tendríamos los argentinos por la mentira. Hace como 80 años, y reflexionando sobre este tema, el padre Castellani decía, tal vez proféticamente, cito a Castellani, ¿no? La enfermedad parece radicar, está hablando de la Argentina, la enfermedad, estaba hablando hace 80 años, la enfermedad parece radicar en una sequía de verdad ontológica, de verdad lógica y de verdad moral. La señal más visible, continúa, es que la colectividad ha acabado por consentir en alimentarse de mentiras, de las cuales actualmente se propina grandes panzadas. Difícil es que haya un país del mundo que nos aventaje en el consumo de grupos, mulas, bolazos, chimentos, boletos, camelos, timos y macanas, tanto nacionales como importados. Y agregaba Castellani, la impudicia en el mentir es lo que más nos subleva en la situación actual. Ella cubre de incienso y esconde a la conciencia moral colectiva los peores vicios, la crueldad, la impiedad, la rapiña. Hemos llegado a un extremo en que las palabras banderas significan por lo general lo contrario de lo que ellos ven. Sea como fuere, por de pronto la película prescinde casi totalmente de los hechos que culminaron en el juicio que pretende reproducir y que, según sus realizadores, habrían sido la fuente de su inspiración. Si entre los espectadores de esta película hubiera alguno que no conociera por lo menos lo que los argentinos vivieron en los años 70 del siglo pasado, no entendería mayormente de qué se trata esta película. Solo le quedaría suponer que los militares enjuiciados, por motivos que no quedan claros, se pusieron un buen día a secuestrar, torturar y matar gente sin dar mayores explicaciones, sin motivo. Todo lo más a los enjuiciados se les imputa haber ejercido lo que dan en llamar un terrorismo de Estado, concepto claramente absurdo, pese a lo cual han logrado con este concepto saturar impunemente la atmósfera política y judicial de los últimos 40 años, sin intentar siquiera una justificación. Este concepto del terrorismo de Estado fue acuñado, que aparece en la película, no se habla, ¿no?, cada tanto, fue acuñado con la pretensión de circunscribir tal falacia para definir el combate en defensa de la nación atacada por la acción armada de grupos terroristas de izquierda, de lo cual surge palmariamente la clara intención de instalar en la opinión pública la idea de que la violencia que sufrió nuestro país en los años 60-70 habría sido exclusivamente causa y consecuencia de la actuación del Estado,
y solapadamente inducir al olvido del sangriento accionar de la violencia terrorista. Llama la atención que esta terminología, conceptualmente ideológica y carente de legalidad, forme parte de los contenidos discursivos que pronuncian los integrantes de instituciones del propio Estado e incluso de la Iglesia argentina. La expresión terrorismo de Estado, pues, es inadecuada porque constituye una noción falsa, impropia, sin sustento jurídico e inexistente desde la óptica de las ciencias jurídicas y sociales. Es un concepto político, ideológico, no jurídico. Por ende, carece absolutamente de definición en el ámbito del derecho internacional público. Esto lo ha explicado con mucha precisión Luis María Bandieri. La expresión terrorismo de Estado, expresa Bandieri, transforma los crímenes de Estado en la única clase de terrorismo computable y jurídicamente relevante. Incluso solo llegan a considerarse víctimas las que han sufrido tales actos o sus deudos, y no las víctimas de los atentados terroristas. El resultado es que en situaciones como la de nuestro enfrentamiento intestino de los años 60 y 70, ocurrido bajo el gesto de la guerra revolucionaria y de la respuesta contrainsurgente que se le dio, uno de los bandos desaparece del teatro de las operaciones y solamente queda el otro, durante el periodo de la dictadura militar exclusivamente, en función solitaria del represor indiscriminado. Este camoteo, dice Bandieri con toda razón, convierte la guerra, que como el tango es asunto de dos, en regodeo de uno solo en la crueldad y la matanza. Lo que queda, pues, escamoteado y ocultado, como si nunca hubiera existido, es que entre 1969 y 1979, Montoneros, ERP, FARC y otras bandas terroristas fueron responsables de 1.167, si no más, personas desaparecidas antes del golpe militar del 24 de marzo del 76. 1.200 militares y civiles muertos en manos del terrorismo. 2.368 heridos en las mismas circunstancias. 21.700 actos de terrorismo contra la sociedad. 4.800 atentados con explosivos y ataques contra cuarteles, aviones, barcos, empresas, etc. 768 secuestros. Y tampoco la película hace la más mínima mención a las cárceles del pueblo o a la supuesta justicia revolucionaria aplicada a las personas que se secuestraban y luego sentenciaban a muerte. Ni se recuerda la masacre de Ezeiza, donde las bandas peronistas se enfrentaron entre sí y causaron cientos de muertos civiles en un ritual extraño organizado para darle la bienvenida a Perón en su regreso al país. Para tener una idea de la magnitud de estos números, puede hacerse una cuenta fácil. Dije 21.070 atentados por año, es decir, 6 por día. Números estos que tal vez no sean totalmente reales, ya que los funcionarios de los gobiernos llamados democráticos que se sucedieron a partir de 1983, en especial aquellos
que condujeron los organismos nacionales, provinciales y municipales con competencia en materia de derechos humanos, maniobraron convenientemente, hasta el día de hoy que lo hacen, lo siguen haciendo, para que las víctimas del terrorismo real pasaran desapercibidas y se incrementara, en base a más mentiras, el número de los terroristas muertos o desaparecidos. Argentina en 1981 es, desde esta perspectiva, se puede decir, diría yo, sí, como una ópera trágica sin obertura, lo cual, como es sabido por los melómanos, cumple la abertura, no cumple la función de preparar al público para la violencia, el miedo y la sangre que se representarán sobre el escenario. La película no tiene abertura. Lo que hay de todo eso está como en sordina, como un telón de fondo detrás del cual no se sabe bien qué hay y que en cualquier caso tampoco importa demasiado, ¿no? Si lo que hay atrás, si es un cuco o es un ángel. Lo único que importa es el juicio, despojado de todo antecedente, con excepción de los testigos que relatan sus padecimientos, a través de los cuales el espectador de Argentina en 1985 será conducido a odiar o detestar a los enjuiciados y a sus abogados defensores, ridiculizados, asumiendo como héroes a quienes los acusan o controvierten. Pero ese espectador imaginario, un extranjero, por ejemplo, salvo que se haya informado por su cuenta, se va a ver impedido de elaborar siquiera una hipótesis de los acontecimientos verdaderamente trágicos que condujeron a este juicio. Juicio que, a mayor abundamiento, tiene que resultarle incomprensible. Nada dice la película, ni siquiera lo insinúa, que tal vez el primer hito de esa tragedia debe situarse el 25 de mayo de 1973, fecha de la asunción del gobierno encabezado por Héctor Cámpora, en la que el Congreso Nacional, bajo la presión de lo que sucedía concretamente en las calles de las principales ciudades, no inventó nada, yo estuve ahí ese día, sancionó entre gallos y medianoche una ley de amnistía a favor de todos los terroristas procesados y condenados conforme a leyes, juicios y sentencias irreprochables. Más de 1000 detenidos fueron puestos en libertad y otros tantos prófugos con orden de captura quedaron exonerados, sin que fueran por lo menos obligados siquiera a devolver el armamento de que se habían apropiado atacando unidades militares, policiales. Ni siquiera se obligó a que Lehr liberara al contraalmirante Alemán, que había sido secuestrado un mes antes. En sus primeras declaraciones, después de liberados, los terroristas anunciaron a los cuatro vientos que continuarían con sus acciones en contra de las empresas extranjeras y las Fuerzas Armadas. Textual. Esta amnistía, sancionada por legisladores de todos los partidos y ejecutada antes de promulgada por turbas callejeras, porque faltó la sanción y ya estaban abriendo las puertas de las cárceles. Esta amnistía no fue realmente un acto de pacificación,
sino un verdadero acto político de reivindicación del terrorismo, que no fue olvidado ciertamente por los militares que 3 años después destituyeron a Isabel Perón. A este respecto debe tenerse en cuenta que entre la amnistía del 25 de mayo de 1973 y el golpe militar del 24 de marzo de 1976 se registraron aproximadamente 1000 desaparecidos y hubo solamente una condena de la justicia federal, solamente una, que alcanzó a los guerrilleros del ERP que habían asaltado el comando de sanidad. Pero nada de esto, lo vuelvo a decir, aparece en la película, se menciona, se registra, nada. Esta primera etapa de un recorrido histórico que todavía no ha terminado, plagado de errores descomunales, felonías, cobardías, hipocresías, dirigentes malvados y también incapaces hasta de justicia. Esta primera etapa, tuvo su continuación en el gobierno militar instalado a partir del 24 de marzo de 1976 y que hay que designarlo con un mote ya instalado, la dictadura. La dictadura. Que, debo decirlo, discúlpenme que se pueda sentir agraviado por esto, pero en mi opinión fue un fracaso. Eso está fuera de discusión. Un fracaso completo. Y la derrota en la guerra de Malvinas desarticuló de hecho a las Fuerzas Armadas, tanto política como institucionalmente, dejando el país prácticamente sin gobierno, hasta las elecciones que convirtieron a Alfonsín en presidente de la nación. Pero la película que estamos analizando arranca directamente de la segunda etapa de este proceso que estoy describiendo, sin parar mientes en los antecedentes que muy sucintamente acabo de presentar. Parte la película, en efecto, de un presidente llamado Raúl Alfonsín, del que no se dice prácticamente nada y que aparece en pantalla apenas unos segundos. Ni siquiera queda claro que dicho presidente, cuando era candidato, se había comprometido a juzgar a los militares culpables de haber cometido delitos durante la represión de los terroristas. Tampoco se hace referencia alguna a que el peronismo, por el contrario, yo estoy sorprendido de la poca gente que se acuerda de esto, ¿no? Que vivió la época y no se acuerda, que el peronismo se había mostrado favorable a amnistiar a los militares y a otras medidas, cerrando a cal y canto los años de la guerra antisubversiva. Alfonsín, a lo largo de su gestión, desarrolló su política militar, que comenzó por dejar sin efecto la ley de amnistía, o de autoamnistía, como se la vio llamar, dictada por el gobierno militar, antes de entregar el poder. Para continuar esa gestión con el dictado de los decretos 157 y 158 de diciembre de 1983 y el impulso para la sanción por el Congreso de la Ley 23.049 que reformó el Código de Justicia Militar. Para concretar lo dicho, se comenzó por reactivar acciones penales que habían quedado extinguidos por la ley de amnistía sancionada por los militares. Se reactivaron esas acciones
y se prescindió de los efectos de la cosa juzgada, se anunció la desnaturalización del fuero militar, se lanzó al país hacia una revisión parcial de lo ocurrido en la Argentina, se transformó en víctimas a quienes habían devastado el país con sus acciones terroristas y se vulneró el artículo 95 de la Constitución Nacional de entonces, que le prohibía al presidente asumir funciones judiciales. Tampoco de esto es posible enterarse viendo Argentina 1985, que también silencia que a partir del gobierno constitucional de Alfonsín se inició una campaña publicitaria impresionante contra las instituciones militares que habían combatido el terrorismo, acusadas ahora de haber cometido delitos aberrantes. Y para llevar a cabo esta orientación política de Alfonsín tan infecunda, vean cómo estamos, 40 años después. Para esto se vulneró el principio de división de poderes y el sistema republicano del gobierno. Se violó también el derecho de defensa y la garantía del juez natural. Y también el principio de irretroactividad de la ley penal y el precepto que exige que todo proceso se funde en una ley anterior a los hechos de la causa. Todo esto fue violado y se dejaron cesantes al fiscal y a todos los jueces de la Cámara Federal de Buenos Aires. Por eso viene tras ella. Y se nombró otros que homologaron el designio de condena exteriorizado en el decreto 158 del año 83. Otras medidas legislativas y administrativas completaron la persecución iniciada con este decreto 158. El Congreso sancionó una ley, la 23.040, por la que no solamente derogó la ley de amnistía 22924 de los militares, sino que, asumiendo el Congreso indebidamente funciones que son nada más que de los tribunales, de los jueces, funciones judiciales, la declaró a esa ley inconstitucional e insanablemente nula, cosa que después va a repetir. Se organizó además la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la CONADEP, apenas mencionada en la película, incidentalmente, que fue la que produjo el informe conocido como Nunca Más. Fue en ese clima de venganza y arbitrariedad que se promovió y llevó a cabo el juicio público y oral de los integrantes de la Junta Militar del llamado proceso. Es el tema único de la película que nos ocupa, en la que prácticamente, repito, todo lo que he dicho ha sido silenciado. La Cámara Federal Penal desplazó de oficio al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que era el juez natural de los militares, y montó el escenario, hoy llevado al cine, para terminar dictando sentencia el 9 de diciembre de 1985. Sentencia que condenó a 5 de los militares acusados y absolvió a 4. Videla y Macera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución, Viola a 17 años de prisión, a Lambruschini a 8 años de prisión y Agosti a 4 años y medio de prisión.
todos con destitución. Grafinia, Galtieri, Lamidoso y Anaya fueron absueltos. Pero a este respecto es importante señalar, por lo que voy a decir después al terminar, que ya no falta mucho, es importante señalar lo que vendrá, dos cosas, ¿no? Dos cosas. La primera, que la Cámara, esta Cámara Federal, además de reconocer explícitamente que la Argentina había sido agredida y subvertida por el terrorismo y que por ende había vivido un estado de guerra, esto dice el fallo de la Cámara. Cito, el fallo dice expresamente que el fenómeno terrorista en la República Argentina se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria, textualmente. Dice que esa guerra fue iniciada por grupos armados guerrilleros y que el objetivo último fue la toma del poder político por parte de las organizaciones terroristas. Esto lo dice la sentencia. Pero además de reconocer que se había vivido un estado de guerra, declaró expresamente la prescripción de las acciones penales en los casos que había transcurrido el plazo legal. Criterio de la Cámara que fue ratificado después en la apelación por la Corte Suprema. La segunda cuestión importante es que meses después, Alfonsín, hizo sancionar de urgencia por el Congreso las leyes llamadas de punto final, número 23.492, y de obediencia debida, 23.521, las cuales fueron consideradas en general como verdaderas leyes de amnistía, y en 12 casos declaradas constitucionales por la Corte Suprema y por varios tribunales inferiores. Ahora, en la película, en los créditos al final, en una mención destacada, se la llama leyes de la impunidad, esta de punto final de obediencia debida, que es el título con la que designa hasta el día de hoy los terroristas, dirigentes, periodistas de izquierda, el kirchnerismo, por supuesto. Sin embargo, aunque la sentencia admitió la actividad terrorista entre los años 1973 y 1980, los jueces se abstuvieron de relacionar concretamente a las más de 700 víctimas imputadas a los militares enjuiciados con las organizaciones guerrilleras o terroristas a las que pertenecían. O sea, detectan 700 víctimas, pero no se meten a establecer si habían sido montoneros, arpianos, no se meten en esto. De la misma manera, el fiscal Estracera desistió, eso la película no lo muestra, lo anterior tampoco, el fiscal Estracera desistió de todos los casos. Aparece, si usted no está informado y ve la película, por ahí no se da cuenta de esto, ¿no? Pero aparece, hay un incidente entre Moreno Campo y Darín, ¿no? Darín, bueno, sí, pues, donde hay como una velada acusación de que Estracera, cuando era fiscal ordinario, no se había jugado por los desaparecidos, ¿no? Y todo esto es sabido, Se apuraba cuando había habeas corpus interpuesto por uno fue a arbitrar, Estracera enseguida lo rechazaba por improcedente. Esto es real. Hace poco lo denunció uno que fue secretario de la Fiscalía en esa época.
Bueno, en fin, él desistió trasera en el juicio a las juntas de todos los casos en los que había posibilidad de que alguna de las víctimas o testigos fueran sindicados como integrantes de esas bandas criminales. Así se fueron echando los cimientos de la fábula posterior, en la que los militares resultaban ser sádicos, asesinos y torturadores de jóvenes idealistas que luchaban por su libertad. Con esa sentencia, con Ricardo Darín poniendo fin a su alegato con las palabras "nunca más", termina Argentina 1985. Una película bien hecha desde el punto de vista técnico, artesanal, pero con muy escaso valor, tal vez ninguno, como producto testimonial. Habida cuenta que los hechos reales en que asegura haberse inspirado han sido notoriamente deformados, cuando no cuidadosamente ocultados. Así ocurre, como hemos visto, con el inicio de la llamada Guerra Sucia, mucho antes del golpe militar, con la oposición ya mencionada que mostró el peronismo de entonces a la persecución y enjuiciamiento de los militares, y su apoyo a la amnistía, con la labor cumplida por la CONADEP, con la barbarie mostrada por las formaciones terroristas, el apoyo que tuvieron de Cuba y de otras organizaciones internacionales también terroristas, con la decisión de Alfonsín de enjuiciar también a los guerrilleros y tantas otras cosas omitidas. Nada se dice. Por lo tanto, es un producto abiertamente propagandístico, realizado con la finalidad no admitida, pero obvia, de contribuir a la vigencia de un relato falso y mentiroso, del cual ha resultado no solamente una nueva falsificación de la historia, de las tantas que se han hecho de la historia argentina, sino también, y quizás principalmente, un negocio varias veces millonario a expensas de una ruina moral, cultural y política que estamos padeciendo. El mejor comentario de Argentina 1985 que he leído fue escrito por el documentalista Pablo Raciopi, que le puso un título formidable: Relato confortable para mayorías tribales. Lo recomiendo vivamente, léanlo, y se lo encuentra en internet, así que pongan Pablo Raciopi, Relato confortable, y ya aparece, y hay que leerlo, es buenísimo, mucho mejor que todo lo dicho yo hoy. Raciopi dice que la película es como uno de esos viejos álbumes familiares de fotografías, un emotivo álbum de decisiones narrativas, donde el tema en debate es qué recorte de momentos eligieron los guionistas y productores de esta película tan exitosa para configurar ese álbum. Y de esas elecciones precisas que hicieron de las fotografías, podemos deducir fácilmente las omisiones, también precisas e igualmente significativas. Bueno, la terminación del juicio, que es el final de la película, no fue, sin embargo, la terminación de la guerra ni el comienzo de una era de justicia y concordia para los argentinos. No lo fue. Tampoco fue la conclusión de la tercera etapa del camino trágico, tal vez habría que llamarlo encerrona,
en que nos metimos argentinos, nos metieron a los argentinos a partir de mayo de 1973, enmarcada por el juicio a las juntas militares y las leyes alfonsinistas de punto final y obediencia de vida. En mi opinión, dentro de esta tercera etapa corresponde, aunque esto es posterior, ¿no?, corresponde situar también los decretos de Carlos Menem, dictados entre 1989 y 1990, en virtud de los cuales fueron indultados militares y guerrilleros que habían recibido condenas penales o que se encontraban procesados sin condena. Estos decretos, que fueron asimismo juzgados constitucionales por la Corte Suprema, en coherencia con fallos anteriores dictados desde 1987, que habían declarado la constitucionalidad de las leyes de amnistía sancionadas durante el gobierno alfonsino, de manera que se puede afirmar con razón que con esta etapa quedaba cerrada la guerra revolucionaria y pacificado el país, ya que ello ocurrió en un clima de general aceptación, apenas interferido por protesta de pequeños grupos identificados con las organizaciones terroristas. ¿Tengo más tiempo? ¿Sí? Sí. Bueno, pero 16 años más tarde advino una cuarta etapa, que el historiador Félix Luna calificó como el regreso al pasado más sombrío, cuando en un spot publicitario con la ESMA como fondo, el recién llegado Néstor Kirchner introdujo de sorpresa un pedido de perdón que él hacía, que él pedía en nombre del Estado, diciendo textualmente: ese Estado que en 20 años nunca hizo nada por los derechos humanos, y prometió llevar a juicio a los culpables de las atrocidades cometidas durante la dictadura. Así fue como encontró aliados en los virulentos sectores de la izquierda que le permitieron compensar los pocos votos con que había accedido al gobierno de la nación. La contrapartida fue el pacto que hizo con Horacio Berbisky, quien pasó a dictar la política de derechos humanos a través del CELS, imponiendo nombramientos en cargos importantes a quienes habían sido miembros activos de las organizaciones guerrilleras. Entre tantos ejemplos, acuérdense, Luis Duralde, cuyo nombre de guerra había sido Damián, ocupó nada menos que el cargo de secretario de Derechos Humanos. Y así seguimos hasta ahora. Y también la designación y promoción de jueces, personal judicial, integrantes también de las 3 Fuerzas Armadas y de Seguridad, y la integración de las comisiones de seguimiento de los juicios, inclusive en el seno mismo de la Corte Suprema, transformando de paso el medio de prensa que Berbisky dirigía, el diario Página 12, en una plataforma de persecución al periodismo y justicia independientes y de apoyo a la creación de periodistas y jueces militantes, hasta concluir con la fundación de la agrupación Justicia Legítima, a la cual pertenece la casi totalidad de los jueces y otros funcionarios judiciales que se presentan como voluntarios
para intervenir y subrogar en los llamados juicios de lesa humanidad que se iniciaron a partir de ese momento. Cuesta entender que esto haya ocurrido, pero ocurrió, y ocurrió en las narices mías y creo de todos los que están acá esta noche. Sucedió porque desde la presidencia de la Nación se fomentó la discordia como metodología para la construcción de poder, a lo que se prestó servilmente la mayoría de los miembros del poder legislativo. Y sucedió también porque la integración de la Corte Suprema en un verdadero golpe de Estado fue modificada con nuevos jueces nombrados con ese designio, y porque la mayoría de los jueces federales penales aceptaron incurrir en prevaricato. Esta cuarta etapa, en la que todavía nos encontramos, fue asentada en 3 soportes que funcionaron y siguen funcionando con la precisión de un mecanismo de relojería. El primer soporte fue la sanción de la ley 25.779 por legisladores oficialistas y también pretendidamente opositores, que declaró insanablemente nulas las leyes ya mencionadas de amnistía, dictadas por el mismo Congreso durante el gobierno de Alfonsín, llamadas, como dije antes, leyes de punto final y de obediencia debida. Acto este en sí mismo notoriamente absurdo e inconstitucional, porque primero el Poder Legislativo no puede de ninguna manera anular sus propias leyes. Lo que puede hacer es derogarlas, pero no anularlas. Esa es tarea judicial. Segundo, tampoco puede emitir una declaración de nulidad sin que hubiesen mediado vicios en el trámite de la sanción de esa ley, que obstara al carácter formal de la ley. Ni siquiera los invocó. Y tercero, menos cabría en todo caso declarar la nulidad de leyes convalidadas por sentencia firme de la Corte Suprema y otros tribunales inferiores. Pero el primer soporte fue esto. El segundo fue la destitución de los jueces de la Corte por medio de un juicio político infame e insidioso que abrió la puerta al dominio político de dicha institución, de la Corte y de los jueces, a través del Consejo de la Magistratura, un engendro infernal. La ofensiva contra la Corte tuvo el claro objetivo, en efecto, de instalar jueces adictos al gobierno, especialmente en el tema de la persecución contra los hombres que habían combatido el terrorismo. Y el tercer soporte, finalmente, fue la doctrina de la Corte en su nueva integración, que hizo posible el enjuiciamiento de aquellas personas, su encarcelamiento y la privación de todos los derechos constitucionales propios de cualquier procesado. Son los juicios llamados de lesa humanidad, pero que hoy creo que va creciendo el número de personas que prefieren llamarlos como juicios de la prevaricación y la vergüenza. Bueno, termino. Hace muchos años que asociaciones de abogados, juristas y entidades académicas de prestigio, además de unos pocos medios de comunicación, vienen denunciando la sistemática y muy grave ofensiva emprendida en nuestro país contra el orden jurídico mismo. Algunos dicen contra el Estado de Derecho. A mí no me gusta esa expresión porque el Estado de Derecho no existe, ni siquiera teóricamente en el mundo de hoy, en ninguna parte. Lo que existe es el derecho del Estado. Eso es la realidad. ¿Qué Estado de Derecho? Pero el orden jurídico sí, porque depende del
principios y conceptos inmutables. Y no por la violación de esta o aquella ley positiva, sino porque se ha procurado, y en buena medida se ha logrado, destruir ese orden en sus principios fundamentales. Esto es, los cimientos mismos sobre los cuales asientan los derechos y garantías más básicos y elementales que protegen a los habitantes de la nación de las arbitrariedades y canalladas de que son capaces los poderosos y los gobernantes. ¿Y por qué esto se hizo? Desde la Asociación de Abogados por la Justicia y Concordia, desde entonces, desde ese momento, se dijo, y se ha repetido, y se sigue diciendo, todos los argentinos estamos en libertad condicional. Todos. A los ojos de cualquier argentino de bien, que no esté fanatizado ni corrompido, la demostración más contundente de la barbarie y estado de indefensión jurídica y política en que nos encontramos todos, la tienen en los llamados juicios de lesa humanidad, promovidos contra militares, miembros de las fuerzas de seguridad, empresarios, jueces, clérigos y otros en nombre de los derechos humanos. Que se quiso criminalizar y enjuiciar a quienes habían combatido, a veces bien, a veces mal, al terrorismo subversivo, para lo cual se decidió violentar, repito, el orden jurídico. Y lo lograron. Se privó de libertad a los únicos que fueron perseguidos. Se los dejó pudrir en las cárceles. Pero las consecuencias de esta atrocidad son tan inevitables como sobrecogedoras. Esas consecuencias ya las estamos viviendo. Ningún argentino puede sentirse razonablemente seguro de que obtendrá justicia cuando acuda a los tribunales reclamando por la violación de sus derechos. Verá también crecer el delito y la indefensión frente a los delincuentes. Verá cualquier argentino, ya la esté viendo, la impunidad ante los crímenes más aberrantes. Verá la insolente, impúdica ostentación de los poderosos enriquecidos mediante el robo del Estado y la función pública. El precio que se pagó y seguimos pagando por haber entrado en la cuarta etapa fue quedarnos sin república. Pero esa es otra historia, que empezó a fraguarse cuando terminó Argentina en 1985. La película ha terminado y yo, que tenía que ocuparme de ella, lo tengo que hacer también, tengo que hacerlo también yo, terminar. La Argentina no cierra sus heridas, aunque queda la otra historia, ¿no? Que estamos viviendo ahora. La Argentina no cierra sus heridas, digo, porque ha resuelto su historia reciente de enfrentamientos, asesinatos y odios de la peor manera. Lo ha resuelto de la peor manera. Es decir, no lo ha resuelto. Se creyó que era posible tomar un camino virtuoso apoyados en la mentira, el prevaricato de los jueces, la falsificación de historia, la corrupción de los gobernantes y negando a Dios. Por eso la crisis es permanente, la decadencia de la que no se sabe cómo salir, la falta de en constante aumento, la posibilidad de un Estado definitivamente fallido.
No sabemos si se está a tiempo de rectificar, pero si no se lo intenta, no habrá paz. Solo habrá que prepararse para lo peor. No se trata de una profecía, ni soy yo un pesimista crónico. Es apenas una cuestión de sentido común y conocimiento de la historia de la humanidad. En septiembre de 1973, es decir, más o menos cuando aquí se nos ocurrió amnistiar y poner en libertad sin condiciones a los terroristas que habían comenzado a ensangrentar la patria, en esa época, septiembre de 73, Alexander Solzhenitsyn terminó de escribir un texto titulado Vivir sin mentira. Vivir sin mentira, que fue su último trabajo realizado en tierra rusa antes de ser arrestado y exiliado 5 meses después. Esta breve reflexión, Vivir sin mentira, circuló de mano en mano en el interior de Rusia, siempre por los caminos de la clandestinidad. Recién el lunes 18 de febrero de 1974 vio la luz en la página de Washington Post. Les recomiendo su lectura. Muchas gracias. Bueno, yo podría sintetizar mis conclusiones en 2 frases que no son mías. Una es de este escritor novelista cubano, Leonardo Padura, buen novelista, y en una de sus novelas que a mí me gustó mucho, muy entretenida, interesante, que se llama El hombre que amaba a los perros, que trata del asesinato de Trotsky, ¿no?, en México. Y trata del asesino, ¿no?, de la persona que asesinó a otro. Una buena novela. Él, en un momento de la novela, dice Padura, ¿no?, la más burda de las mentiras, la más burda de las mentiras, dicha una y otra vez, sin que nadie la refute, termina por convertirse en una verdad. Para tener en cuenta, pues absolutamente cierto. El éxito de la mentira es su insistencia en ella sin refutación. Y la otra frase, de mucho sentido común, es del periodista Carlos Pañi, que hace, no mucho, hace unos años, yo la recorté, la guardé en mi archivo de citas, no tiene, dijo algo muy cortito: es antipático, pero algún día habrá que determinar si los militares son seres humanos. Eso dijo Pañi. Y para aquellos que quizá vieron en mi disertación un canto desesperado, con falta de esperanza, bueno, vean, en el año 2019
entrevistado por la radio o televisión española, un etarra, un hombre que había pertenecido a la ETA, le preguntaron si él tenía algún mensaje para las víctimas de los atentados terroristas cometidos por la ETA. Y este etarra, Otegi, se llama Otegi, Arnaldo Otegi, dijo: lo sentimos de corazón si hemos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a hacer. Vean qué canalla, ¿eh? Se hace que tiene algo que decir a las víctimas. Si nos excedimos, lo sentimos mucho. Pero había un daño que teníamos que hacer. Y unas horas después de ese programa de televisión, lo recuerdo muy bien, en una sesión de homenaje a las víctimas del terrorismo en el Parlamento, los diputados aliados al socialismo, Podemos, Bildu, la HB Navarra, el R, algunos del PSOE y del PN, en el homenaje permanecieron sentados y sin aplaudir. Entre nosotros, por ejemplo, el frustrado candidato a intendente de Bariloche y amigo de los mapuches, Fernando Vaca Narvaja, en su currículo que él ha presentado, pone en letras destacadas que fue integrante de Montoneros. Bueno, yo compararía esto con Norma Morandini, no sé si lo ubican, una cordobesa cuyos dos hermanos están desaparecidos, están muertos, se los llevaron y nunca se supo más de ellos. El año pasado, hace como un año más o menos, se le hizo una entrevista en La Nación con una periodista, Adriana Balaguer, y el tema es este, ¿no? Ahora ella, en la condición, digamos, de deudo, de hermano, ¿no? que fueron llevados y nunca más se supo. Bueno, eso no es una ficha, pero alguna cosa les quiero decir de lo que ella dice, ¿no? Dice, por ejemplo, los argentinos nos debemos ese abrazo de reconocimiento del dolor vivido. Dice, no somos capaces los argentinos de identificarnos con el dolor del otro. Ponemos mucha ideología y congelamos lo humano en el lugar de víctima o de verdugo. Dice esta cosa. Y ella dice, esta Argentina me duele mucho. Hago una pregunta, dice ella, que puede ser perturbadora. ¿Qué queremos? ¿Seguir matándonos a perpetuidad? Hay una parte importante de nuestro país que ignora lo que sucedió de verdad en los años 70. En la medida que no lo sepamos, que no tomemos conciencia de la verdad, estaremos a la deriva. Y después dice, está la forma en que una sociedad lidia con su pasado trágico. Me duele que haya una apropiación ideológica de lo vivido, que en mi caso supone un dolor personal. No me gusta el papel de víctima. Nadie tiene que compensarnos por lo que hemos pasado. Todo esto, dice, nos ha pasado como país. Atropelló a mi familia, pero lo vivido fue un hecho colectivo. Tiene una frase muy buena, dice, si no vamos atrás, no entendemos lo que pasa hoy, porque no hemos curado el ayer.
Si no se entiende la violencia que precedió al golpe militar, no se entiende el golpe militar. Tengan en cuenta, lo dice Norma Morandini, una de las que llaman víctimas, ¿no?, del kirchnerismo. Dice, uno repite que no se puede comparar la violencia del Estado con la violencia subversiva, dice ella. Pero no se ha tomado conciencia de que a este pasado dramático lo tenemos que resolver entre todos. No con un grupo que se apropia de nuestra memoria y nos impone cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que pensar. Así lo que se consigue, se vuelve a instaurar el silencio. Es dolorosísimo constatar que en nuestro país decir lo que se piensa es un acto de coraje, no de honestidad. Bueno, realmente, si lo comparamos con nuestro Vaca Narvaja, con el etarro Teje, vean ustedes qué grandeza. Tiene muchas cosas que yo no comparto, pero he traído estas. Por supuesto, el kirchnerismo la detesta, no aparece normalmente en televisión, etc. Alguna nota como esta, ella está prácticamente radicada en España ahora. No por lo que le pasó a su familia, por lo que esta cosa le dice. Estamos formando ciudadanos para que piensen por sí mismos, se pregunta ella, o ciudadanos a los que les estamos poniendo dogmas e inhibiéndole la posibilidad de que digan lo que piensan, porque hay otro grupo que grita más fuerte y los escracha. Bueno, o sea, no es que pretendo sacar esperanza de una realidad que no nos gusta a ninguno de nosotros. No me gusta mostrarme optimista cuando el escenario no da por optimismo en el plano natural. Uno puede ser optimista en un plano que incluye lo sobrenatural, pero no tiene por qué serlo si me están asando en una parrilla. Es ridículo en negar la realidad, que es lo que esta película ha hecho. Así que mi conclusión es: necesitamos este tipo de consideraciones hechas por una mujer, hechas por una mujer como Norma Morandini, que tuvo lo suyo y sin embargo no odia. Lo contrario de lo que estamos viendo diariamente hace ya muchos, demasiados años. Eso sí, que se multipliquen las normas Morandini es lo que le devuelve un poco el alma al cuerpo. Yo confieso que la preparación de esta disertación a mí me fue haciendo gradualmente mucho mal interior, ¿no? Terminé este trabajo muy asqueado, con mucha repugnancia. No por lo que he dicho, no quise transmitir eso, sino porque tengo un archivo más o menos importante de todo esto y lo tuve que revisar, ¿no? Y vi la película más de una vez, que también es una prueba de fuego, ¿no? Así que bueno, es mi conclusión. Necesitamos mujeres como Norma Morandini y necesitamos que los argentinos, escuchando voces como esta, no la mía, la de esta mujer, y otras que hay, sí, bastantes, los argentinos reaccionen y se saquen de encima esta plaga, este magma inmundo que lleva ya demasiado tiempo sobre nosotros. Ahora, si hay preguntas, por favor. Siendo que los excesos realizados por el Poder Ejecutivo históricamente, con Cámpora liberando a los terroristas encarcelados, ¿por
por qué los constitucionalistas no han logrado remediar esta brecha jurídica para romper con los ciclos destructivos en la República. Bueno, los constitucionalistas, sí, el constitucionalista es una persona que se ha dedicado al estudio de la Constitución en general, ¿no? De la Argentina, por supuesto, pero el constitucionalismo estudia el fenómeno de las constituciones, digamos. Son intelectuales, generalmente, por lo general, juristas, que deben conocer ciencia política y otras disciplinas. No sería propiamente, al entender, una tarea de ellos resolver estos problemas, aportar ideas para su solución, sí, por supuesto, bienvenidas. Pero en el marco intelectual en el cual ellos se desempeñan. La solución a esto requiere de acciones mucho más extendidas. Se puede decir lo que ya he dicho, requiere la acción de todos los argentinos de bien, que se comprometan, que se unan, que es muy difícil pedir a los argentinos que lo hagan, que se hagan alianzas estratégicas de los grupos entre sí. Es una pelea desigual. Yo me acuerdo cuando fundamos Abogados por la Justicia en Concordia, hace de esto ya 20 años, hace Alberto ya. 14. Pero también contimos lo que estuvimos pensando, ¿no? Empezamos antes de fundarla, bueno, menos de 20 años, pero bastantes años. En el acto de fundación, que hubo muchísima gente, sintetizamos, recién empezaba esta gran ofensiva criminalista, ¿no? O sea, había empezado, pero hacía poco. En ese momento le pedimos prestado a Cervantes en el Quijote una frase que definía lo que queríamos hacer. Una frase del Quijote frente a los molinos de viento, esa escena famosa. Y ahí el Quijote, montado en su Rocinante, lanza en ristre, le dice a Sancho, cito casi textualmente, quita Sancho y ponte en oración, porque voy a entrar en fiero y desigual combate. Bueno, esto es lo que hace falta, ¿no? Quijotes, quijotadas. Bueno, si entre los Quijotes y las quijotadas hay constitucionalistas, bienvenidos, pero no alcanza con esos. ¿En qué consistió el fracaso del gobierno militar? A la piola. Vamos a organizar otra conferencia. En lugar de Benedicto, podría bueno, fue un fracaso para mí completo. El primer objetivo que debieron plantearse fue, y se lo plantearon, la terminación de la guerra contra la subversión. Eso es lo más importante. Pero tan importante como el fin es el cómo. Cómo hacerlo. Los métodos. Y es inútil negarlo. Si bien hubo acciones notables, heroicas, si bien hubo héroes del lado
de las Fuerzas Armadas y policiales y otras. Si bien esto hubo, también lo que, en fin, algunos llaman exceso, para eufemismos para mí, ¿no? También hubo, o no hubo un planteo clarísimo y concreto de guerra. Se evitaba la guerra. Como dije antes, la Cámara Federal dice que el escenario fue de guerra interna y la califica una guerra tremenda. El gobierno militar no quería usar esa palabra. Y eso a mí me consta personalmente. Son conversaciones que yo tuve en esos años. Aunque no lo puedan creer, era joven entonces. Y estaba, en fin, un poco comprometido. Yo recuerdo muy especialmente una frase que pronuncié en una reunión con militares del ejército y de la armada, que no era una frase mía, sino que yo había escuchado a un amigo en otra reunión parecida, frase según la cual decíamos: el gendarme nunca debe usar el uniforme del bandido. ¿Se entiende, no? Pero esa frase, dicha en esa reunión, a mí me trajo muchos disgustos. Y lo que parecían también algunas amenazas, ¿no? Todos en esos años estuvimos corriendo ciertos peligros. Incluso cuando ya había pasado un tiempo y la subversión estaba ya liquidada con las armas, no en lo político, no en lo social, ¿no? Pues si hablamos de fracaso, sí, se terminó con la guerra, digamos, se ganó esa guerra, pero se ganó en lo militar, en lo conflictual. No se ganó políticamente, no se ganó económicamente, no se ganó culturalmente, no se ganó socialmente. Entonces no se ganó. Y fueron errores los cometidos. Ahora, describirlas, por supuesto, alguien dirá, pero tengan en cuenta, sí, es un tema complejo, no puedo contestarlo sin dar a otra conferencia que ya la estoy dando. Pero sí, tengo para mí, no soy el único, esa opinión. Fue un fracaso, lamentable. Que se hizo más evidente con lo mal que se terminó la guerra de las Malvinas, aún en la derrota. Si hablo de mi experiencia personal, yo había estado en la Plaza de Mayo varias veces cuando vino el general Jaime, secretario de Estado del presidente de Estados Unidos, de Bush, padre. Y bueno, y uno oía, se entusiasmaba y animaba y donaba. Me anoté como voluntario para ir a la guerra, era padre de familia, tengo un montón de hijos, o sea, me anoté en el Ministerio de Defensa haciendo cola durante mediodía con otros amigos como voluntario para ir a Malvinas. Nadie me llamó, dijo, ¿a qué quería un abogado? ¿No? Era más bien, pero me anoté. Y cuando la guerra quedó terminada y fuimos de noche a la Plaza de Mayo para decir, aunque estemos vencidos en el campo de batalla, no nos rindamos. Hicimos calcomanía, yo no me rendí, porque la rendición, eso no es solamente en el campo de batalla. No había que rendir el espíritu impresionante que Malvinas había gestado.
Yo fui a la plaza, y volví a mi casa hecho en un estropicio. Me pegó la policía, nos tiraron gases, tuve que correr, me mojaron con camiones hidrantes y estábamos vivando la guerra de Malvinas, reclamando que no rindieran. Y el poder lo decía la Junta Militar de entonces. Y nos movieron a palos. Y los soldados volvieron en las islas como si fueran delincuentes. En lugar de un desfile, ¿no?, de todo lo que estaba ahí. Sí, nada. Bueno, en fin, estoy un poco desordenado, pero la respuesta mía es esa. Fue un fracaso. Así lo sentí y lo pienso. Dado que se han cometido excesos en la represión de los guerrilleros, ¿es justo que se juzgue a los responsables, sean ellos las autoridades máximas de los militares? No hay que llamarlos excesos. ¿Se cometieron delitos o no se cometieron delitos? En las guerras se pueden cometer delitos. Hay un código de justicia militar que tienen todos los ejércitos, fuerzas armadas del mundo. Ahí están previstos, ¿no es cierto?, delitos que se pueden cometer incluso en guerra. La guerra tiene ciertas reglas, claro, cada vez son más fáciles quizás de violentar, ¿no? Pero acá fue una guerra así bastante más convencional que otras que conocemos. Y si algún soldado, oficial, suboficial, cualquiera, cometió delitos infringiendo las leyes de la guerra, que hay leyes de la guerra, debe ser castigado. Y debe ser castigado por las Fuerzas Armadas a las que pertenecía o pertenece. Pero esto no se hizo. No se hizo. O se hizo mal, cuando en algún caso se hizo. Y es parte de ese fracaso. No fue gente idónea. No fue gente idónea. Yo dije antes, lo de la dirigencia política y militar que tuvimos desde el año aquel infasto, 73, fue muy mediocre, porque quiero ser suave, fue tremendamente mediocre, hasta el límite con la estupidez. No todo, no generalizo, pero bueno. Alguna vez lo escuché decir que de todo laberinto se sale por arriba. A mí, pues no es mío eso. Pues creo ¿Ve alguna salida de este tipo a lo que estamos viviendo? Sí, puede ser que yo lo haya dicho eso. Es una frase que a veces repito. Pero creo que de Borges, me parece. O por ahí de casa. ¿Eh? Y es de Marechal. De Marechal. Ah, claro. De Marechal. Bien, gracias. ¿Quién me desanó? Gracias. Salir. Pero yo no sé si llamaría laberinto esto que vivimos, ¿no? No sé si lo llamaría laberinto. Yo lo llamé encerrona. Me digan, bueno, si nos encerramos en un laberinto y no tenemos la llave. Sí, se puede aplicar, hay maneras de salir por arriba, pero uno sale por arriba del laberinto, pues sale, ¿no? Se eleva. Y para elevarnos y salir del laberinto hay que apoyarse sobre algo, unos sobre otros, ¿no es cierto? Todos juntos para hacer una pirámide. Y a los que van saliendo los auxilian. Es una manera, una buena metáfora, ¿no es cierto?, de cómo salir de una encerrona también laberíntica.
Pero primero hay que convencer a los que estamos adentro de ese laberinto, que trabajemos juntos, que los que van a estar más abajo de esa pirámide que se van dando van a ser los últimos en salir, en poder salir, y tal vez no salgan, tal vez se queden ahí, muertos, encerrados. Pero la moraleja es esa: juntos, en un número suficiente. No la mayor decisión, el espíritu, el coraje, que tanto parece estar faltando en la Argentina. Última pregunta por cuestiones de horario. ¿Qué libro o película recomienda sobre los hechos de esta época? Bueno, dependería del tema, pues los hechos abarcan varias cosas, ¿no? Lo militar de esta época, lo económico, lo social, lo político. Los libros son muchos, ¿no? Incluso algunos recomendables están escritos por el enemigo, digamos, ¿no? Algunos para libros de... mi memoria no es buena en este momento con el nombre, pero en fin, creo que un buen libro, un poco denso para leerlo, pero un buen libro escrito por un buen amigo mío, ya fallecido, gran historiador argentino. Son 4 tomos, Enrique Díaz Araujo, ¿no? Que es la guerrilla a través de su protagonista, ¿no? No es el título exacto, pero más o menos así, a través de esos libros. Ahí es un trabajo de investigación enorme, enorme. Están los libros de Tata Joffre, ¿no? Creo que el primer libro que escribió él, que es sobre el tema de la amnistía, lo que fue la Cámara Federal de lo Penal, pues ahí cuando empieza todo tan mal que se hizo eso. Ahí hay un buen libro también, y otros de él que se ocupaban del tema, como por ejemplo los libros donde se muestra, explica un acceso, tuvo archivos, sobre todo donde fue en Praga, en Checoslovaquia, ¿no? Donde tuvo ocasión de hacer archivos muy discretos, donde está la prueba del apoyo cubano, ¿sí? De un país extranjero que se metió acá, que nos hizo la guerra, otra cosa. ¿Cómo no declaramos la guerra a Cuba? Eso hubiera sido tremendo. Declararon la guerra a Cuba, que se sabía que era la que apoyaba con armamento, logística, dirección táctica, con hombres que estaban acá o en Chile, que se cruzaban. Una cosa increíble, no piensa. Pero y no es que no se nos ocurra ahora, lo decimos en ese momento. Bueno, sí, hay muchos libros, ¿sí? que vale la pena, se ha escrito bastante. Están los que ahora está escribiendo D'Angelo, hace un rato que viene escribiendo, ¿no? José D'Angelo Rodríguez, un gran amigo, que una buena parte de ellos orientados a probar el robo que se ha hecho en la nación, pagando indemnizaciones a estos perversos, a estos delincuentes o a sus familias. Quizá haya que hacer un libro sobre los funcionarios de estos gobiernos calamitosos que hemos tenido, hablando de su reconocimiento particular y de los títulos que
lo llevaron a ser ministro, secretario de Estado. El título hoy principal para formar parte de estos gobiernos es haber sido un terrorista o hijo de un terrorista, asesino. Los tenemos ahora gobernando, peleándose ahora entre ellos. Gente inferior, con poca educación, sin formación. ¿Y por qué está ahí? Porque el padre y la madre mataron, es un caso concreto, entraron en una casa donde había un militar y mataron a ese militar y a su mujer. El hijo de ellos es ministro, y el ministro porque tiene ese antecedente, padres asesinos. Y esto lo seguimos bancando. Bueno, puedo hacer una lista bibliográfica, pasársela a Forum. Forum lo pone en su web, ¿no? Y ahí la tendría, porque pero es una lista larga. No quisiera recomendar algo y después me decepcionó usted, me aburrí. Así que lo voy a pensar bien. Y no hay más. No, no hay más. Muchas gracias.